¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Detrás de la Verdad. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción y los voy a acompañar durante los próximos minutos. Saludamos a todos nuestros seguidores de Nacional TV Perú, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, las diversas plataformas digitales a donde llega la señal de Nacional TV Perú, y también aquellos que nos siguen a través de WIN TV. Estamos ahí en el canal 59 y en el canal 41. Compartan este programa en sus grupos, en sus redes sociales y sobre todo déjenos un comentario y también por supuesto regálanos un like. Vamos a iniciar este programa dando cuenta de lo que está pasando con el tema político con respecto al expresidente Alberto Fujimori. La justicia chilena ha pedido y ordenado ampliar la extradición del expresidente Alberto Fujimori por un caso muy delicado, el caso de esterilizaciones forzadas. La salud del señor Fujimori se encuentra en estos momentos resquebrajada. Su hija Keiko Fujimori hace solo unos días mencionaba que su papá tuvo un accidente casero que le provocó la fractura de la cadera, en lo cual se va a someter a una operación. Pero no solamente es este el caso médico que involucra la atención con respecto al señor Alberto Fujimori, sino también la semana pasada veíamos todos bastante asombrados, algunos y otros en realidad creo que ya sabían lo que se veía venir. La señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, hacía este anuncio a través de su cuenta de X, antes Twitter, mencionando que el señor Alberto Fujimori, quien recibió un indulto amañado, un indulto trucho, un indulto que por el cual, recordemos que Kenji Fujimori tiene una condena firme, una condena consentida por haber justamente orquestado cuando él era congresista, esta bancada denominada los Avengers, y haber movido todas sus influencias dentro del Congreso para evitar justamente con sus votos una vacancia al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿A cambio de qué? A cambio de un indulto. Se dice hace muchísimos años de parte de la defensa de Alberto Fujimori, de los allegados a Fuerza Popular, que la salud de Alberto Fujimori es bastante endeble, que está ya viviendo sus últimos años de vida. Y de hecho hay un video que ha tomado bastante fuerza en los últimos días cuando, previo a este indulto humanitario que recibiera Alberto Fujimori, él envió un mensaje a los jueces, envió un mensaje al presidente Kuczynski y le pedía que no lo dejen morir en prisión. Pero lo hemos visto hace solo unos días firmando la adherencia, su militancia al partido de Fuerza Popular. Y no solamente eso, su abogado, quien menciona o dan a entender que el señor Fujimori puede inclusive postular, sabiendo claramente que el señor es un condenado, que todavía no ha cumplido total de su pena. Y este tipo de informaciones que vienen de Fuerza Popular, reventando cohetes, lanzando flores, que qué bueno que el señor Fujimori regrese a la política. Bueno, desde que salió, nunca ha dejado de estar en la política, hay que decirlo. Siempre está tuiteando, siempre está mandando mensajes, siempre lo vemos muy activo en las redes sociales sobre todo. Vamos a hablar de este tema con el doctor Juan José Quispe. Él es representante, integrante también de IDL. Vamos a hablar justamente de este tema que ya lo había anunciado hace tiempo, doctor Quispe. Usted en una entrevista anterior me lanzaba la pepa, me decía, él va a postular. Yo decía, imposible, doctor, si el señor Alberto Fujimori está supuestamente grave. No, y se la hay ahí algo que se está armando justamente previo al juicio que se inicia ya en contra de Keiko Fujimori. ¿Cómo está, doctor Quispe? Bienvenido. Buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. A usted, doctor. Y sobre todo, esto lo hemos tocado antes, ¿ya? Y yo la verdad lo miraba con bastante así, ¿no? Bastante distancia, la posibilidad de que el señor Alberto Fujimori pueda de alguna manera inmiscuirse nuevamente en política, sabiendo que justamente lo que se ha hablado siempre en los últimos años es que él se encuentra muy delicado de salud. Sí, pues el señor Fujimori desde el año 2017 en que se le otorga el ilegal indulto por el señor Pedro Pablo Kuczynski en víspera de la Navidad, se está muriendo. Y la causa del indulto es básicamente un indulto humanitario porque tiene una enfermedad degenerativa y terminal y que las condiciones carcelarias harían que su situación iba a agravar. Entonces, básicamente la cuestión de el indulto ha sido porque el señor está muriendo. Del 2017 al 2024 han pasado 7 años y el señor Fujimori, hay que ver, sigue en política, sigue extrañamente, y voy a cuestionar bastante la posición del abogado porque genera una corriente de opinión totalmente
distorsionada lo que es actualmente la situación jurídica del señor Fujimori, ¿no? El señor Fujimori en estos momentos tiene la condición de condenado, ¿no? Y que solamente vía el indulto que le ha perdonado el tiempo que deba estar en el penal de Barbadillo, pero que lo demás sigue vigente. Sigue vigente la inhabilitación, sigue vigente que es una persona condenada, no ha cumplido su condena, sigue vigente que no está rehabilitado. Conversábamos aquella vez, me acuerdo, Gisela, cuando le decía a usted que el señor Fujimori va a postular y que Keiko no va a ser la que postule como candidata, sino Alberto. Bueno, creo que el tiempo nos va dando la razón. ¿Y por qué la defensa del señor Fujimori está tan convencido de que él podría postular? Porque ese es el globo de ensayo que nos lanzan, ¿no? Podría postular. ¿Por qué? Porque se está cocinando otra cosa en el Congreso. Acuérdese usted que en primera votación no se aprobó para ciertos tipos de delitos que no podían postular, pero luego va a venir una ley hecha a la medida de Fujimori en donde finalmente puedan postular a aquellas personas indultadas que recobrarían todos sus derechos. O sea, la ley Antauro modificada, ¿no? Porque lo que se sabe es que se está armando un proyecto de ley en el Parlamento para evitar justamente que Antauro Humala pueda postular, pueda participar en las próximas contiendas electorales, ¿no? Él es una persona que supuestamente ya se ha rehabilitado, ya cumplió su pena, ya está de hecho libre, pero siempre el temor de que un extremista, en este caso Antauro Humala, pueda postular o le pueda quitar en todo caso protagonismo a Keiko Fujimori. Entonces aquí hablamos de la famosa ley Antauro que se estaría modificando para que justamente se impida que Antauro no postule, pero sí Alberto Fujimori, porque él en este caso está indultado, pero no ha cumplido total de su pena. Claro, acuérdese usted que siempre hay un proyecto de ley y que a última hora se hace una modificación, como lo hizo en el caso de el tema de los delitos de lesa humanidad. La señora Gladys Echaíz, en el mismo día de la votación, agregó algo más. Y acá también se puede hacer de esa forma, o simplemente se hace otra ley en atención a que si tienen esos votos pueden hacerlo para el otro también, y se hace una ley exclusiva para Fujimori. Pero yo lo veo al señor muy al margen de que dice ahora que se ha caído, que el médico legista verificar, porque ya tenemos la situación que pasó el señor Pedro Pablo Kuczynski, otra persona que también se está muriendo, y que por igual que el señor Luna, que le dieron un arresto domiciliario, y que ahora están con una salud creo que mejor que la mía. Entonces, estos informes médicos que van a dar tienen que ser corroborados por médicos del Instituto de Medicina Legal, y así lo deberían pedir en el caso Patti Vilca, porque bien es cierto, hasta ahí hay una contradicción, ¿no? Decía que su enfermedad es muy grave, que se fatiga mucho, y sin embargo después aparece haciendo TikTok, inscribiéndose en partidos políticos, teniendo tiempo para ir con su abogado de compras a Yoga Plaza. Definitivamente que es una situación bastante cínica del señor Fujimori, y no es porque uno sea antifujimorista, sino lo que todos somos iguales ante la ley. El señor Fujimori puede ser tan delincuente como Vladimiro Montesinos, como el Cojo Mames, o como cualquier otra persona condenada por delitos graves. Esta situación con respecto al señor Alberto Fujimori siempre de alguna manera es muy conveniente, sobre todo en época de campaña, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra aquí, doctor Quispe, con respecto a que la señora Keiko Fujimori, que fue justamente una de las principales promotoras de que el indulto sea de alguna manera pues cuestionado, indulto que, si bien es cierto, fue amañado, fue impulsado por el hermano de Keiko Fujimori, por Kenji Fujimori, pero fue justamente la bancada de Fuerza Popular, que tenía una mayoría absoluta casi en aquel entonces, en el año 2017, que se tumbó la bancada de los Avengers, sobre todo
al señor Kenji Fujimori. El señor fue desaforado. Recordemos los famosos Mamani audios, donde se revela cómo es que justamente se dio todo esto, cómo se orquestó para que este plan, para que se diera la no vacancia a cambio del indulto. Claro, lo que se viene acá es por más que diga, y también es abogado del señor Kenji Fujimori, el señor abogado Riera, ¿no? Entonces, por más que en estos momentos se diga que él no quiere entrar a política, después vamos a ver, Gisela, cuando se inscriban para las elecciones presidenciales, cómo misteriosamente o de manera súbita el señor Fujimori va a poder postular, o por lo menos el señor Fujimori va a poder acompañar si es que no prospera lo que el Congreso está cocinando, como se lo digo. Es que hay algunos votos disidentes, porque ellos prácticamente ya tienen los votos, pero usted sabe que dentro del Congreso se da, los votos no se dan por lo que corresponde, sino por componentes, ¿no? Entonces, al señor Fujimori lo vamos a ver candidato o no al lado de Keiko Fujimori. Ahora, ¿corre el riesgo el indulto que recibió? O sea, si el indulto se da a una persona que supuestamente se encuentra muy grave de salud humanitario, se encuentra supuestamente en los últimos años o días de su vida, y esta persona demuestra el estilo del señor Crucillat, que se encuentra muy bien de salud, que va al Jockey Plaza, que va a un lugar, que se reúne con sus correligionarios, qué sé yo, que da entrevistas, que hace un libro, que graba TikToks. O sea, esto es una evidencia que evidente que el indulto se dio a una persona que no cumplía con ciertos requisitos, sobre todo en el tema de salud, que fue lo que se invocó para que se le diera. Qué bueno que me lo menciones esto, Gisela. ¿Por qué? Porque me permite hacerte recordar que por las mismas características el señor José Francisco Crucillat López Torres, ex hombre fuerte de América Televisión, se le revocó el indulto, ¿no? Porque no tenía las características por las cuales le habían dado el indulto. El señor estaba en Asia, estaba comprando en un supermercado, de lo más normal, cuando según su abogado y según los documentos médicos, el señor prácticamente estaba a punto de morir. Entonces, a mí me sorprende que la Comisión de Gracias Presidenciales, también el Ministerio de Justicia, no hagan de oficio absolutamente nada para revertir y ver si efectivamente este indulto, porque el indulto no es como dicen los fujimoristas, no se puede revocar. Ya hay jurisprudencia acá de que sí se puede revocar cuando esta persona ha mentido y encima los profesionales de la salud también han hecho lo mismo. Entonces yo creo que ese es un tema que al señor Fujimori hace tiempo le está jugando una mala pasada, en el sentido de exponerse tan públicamente como que diciendo yo estoy bien y me dieron el indulto porque fue una componente, pero como a mí nadie me hace nada en el país porque tengo una bancada fuerte dentro del Congreso y que está de la mano con el Poder Ejecutivo, por tanto a mí no va a pasar absolutamente nada. Es como que el señor estuviera retando a todos los antifujimoristas, y ahora sí voy a mencionar, diciendo pues que el que gobierna finalmente es el partido fujimorista y que la señora Boluarte prácticamente cumple lo que dice todo este partido. Ahora, con respecto a este punto, doctor, que la justicia chilena ha pedido la ampliación del proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori sobre el caso de esterilizaciones forzadas. Y si nos remontamos a esta época, ¿cuáles serían las implicancias legales para el expresidente y cómo él estaría involucrado en este caso? Mire, nuevamente tengo que mencionar por tercera vez al abogado de Fujimori, al señor Riera, porque ha mentido al país y miente descaradamente. Yo no sé por qué, pero un abogado tiene que decir las cosas lo que son, no lo que le parece o una opinión. Y el señor Fujimori no es que en estos momentos el tema de lesa humanidad o la categoría de lesa humanidad haya desaparecido con la sentencia que emitió la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que dispuso en la formalización de la denuncia realizada por la Fiscalía de Derechos Humanos,
sea adecuado al nuevo Código Procesal Penal. Lo único que ha hecho es que se adecúa el Código Procesal Penal y que el juez cite a una audiencia para la calificación de la denuncia, pero en ningún aspecto ha señalado que eso ya no constituye un delito de lesa humanidad. Por tanto, la implicancia que tiene es que si se aprueba en segunda instancia lo que ha aprobado un juez, una jueza de Chile, sobre estos 5 delitos contra Fujimori, finalmente uno de ellos es de forzada, será que si aprueba en segunda instancia se da luz verde para que el señor Fujimori pueda ser procesado, pueda ser llevado a juicio y emitir una sentencia contra él. No habría ningún corte de secuela ni nada. ¿Por qué? Porque se está ampliando la extradición del año 2008-2009. Ahora, este proyecto que se ha aprobado ya en primera votación en el Congreso, doctor, con respecto a esta famosa ley de la impunidad, que estaría justamente favoreciendo a aquellos que están involucrados en casos graves que van contra los derechos humanos antes del 2002 y que ha provocado un pronunciamiento de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, esto no solamente ha sido materia de un pronunciamiento de organismos internacionales, de la Comisión, de la Corte y demás, sino que esta ley, este proyecto de ley aprobado en primera instancia también, nació muerto, porque es el mismo proyecto de ley, es como decir, con diferentes vestidos, ¿no? Es una persona con diferente vestido, en el sentido de que el año 2011, el Tribunal Constitucional peruano se pronunció sobre un decreto legislativo, si mal no me equivoco, era 1097, que emitieron el gobierno de Alan García el año 2010 y que posibilitaba prácticamente lo mismo que está haciendo ahora el Congreso con mayoría fujimorista. Y le dijo el Tribunal Constitucional que estos casos de graves violaciones a los derechos humanos considerados como de lesa humanidad, independientemente de la fecha en que el Perú haya ratificado el tratado, la propia Convención sobre la Imprescriptibilidad y además el Estatuto de Roma establecían claramente que se podían aplicar de manera que no importaba la fecha de ratificación, es decir, por años anteriores. Ya lo resuelto el Tribunal Constitucional, lo ha señalado la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo, a pesar de todo ello, el fujimorismo avanza, galopa con toda la gente que están con ellos dentro del Congreso, con las organizaciones políticas que están siendo investigadas por el Ministerio Público, y esto prácticamente se puede aprobar con los votos que tiene. Vamos a ver cómo es que ante toda esta reacción nacional e internacional, ellos con los votos van a poder aprobar y nuevamente estaríamos, en caso de que salga la segunda votación a favor y se convierte en ley, pues el Perú sería sancionado. Y los jueces de la República podrían inaplicar la ley porque aplicarían el control de convencionalidad y el control constitucional, porque esa ley va contra una sentencia del TC y contra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto a quién beneficiaría directamente o a quiénes se busca beneficiar directamente? Mire, básicamente uno es al señor Fujimori, otro es a los miembros de su gobierno, militares que han estado, que han cometido delitos, básicamente durante el conflicto armado interno, ¿no? Y que están otros que están siendo procesados por estos mismos hechos, como el caso del periodista Jaime Miguel Azulca. Ahí tenemos a 2 marinos que están, bajo en un juicio oral, bajo los delitos y esto es importante señalarlo, Gisela, ninguna autoridad del Poder Judicial ha condenado por delitos de lesa humanidad.
está condenado por delitos establecidos en el Código Penal vigente al momento de los hechos, Código Penal de 1924, el Código Penal de 1991, pero de acuerdo a la forma de perpetración y al sistema interamericano del cual el Perú es parte, se consideran o tienen la categoría o la connotación complementaria de que son delitos de lesa humanidad. Entonces, acá lo que se estaría es beneficiando a una serie de militares, como el señor Urresti también, que ha sido condenado, porque esa es otra falacia, Gisela. Quien dice que la ley penal es retroactiva, pero no se aplica para los condenados, está simplemente o no conoce derecho o no conoce lo que establece el propio Tribunal Constitucional, porque la ley no solamente de acuerdo a la Constitución en materia penal tiene efectos, si es favorable al reo, tiene efectos retroactivos, sino también una ley ultraactiva tiene un efecto de ultraactividad. ¿Qué significa? Que si una persona está condenada, está cumpliendo su sentencia en un penal y sale una ley nueva que le beneficie, se debe aplicar por ultraactividad benigna de la ley y por tanto lo que pedirían pues es la nulidad de tu juicio y que por beneficio penitenciario ya prescribió y ya deberían salir estos señores. Entonces, por ambos, tanto para procesados como para condenados, es esta ley. Ahora, nosotros vimos cómo es que finalmente en esa audiencia virtual, donde estuvieron presentes también los familiares, los deudos de la Cantuta de Barros Altos y también la defensa del Estado peruano, papelón internacional, ¿no? Porque esto generó un llamado bastante drástico de parte de los integrantes de la Corte a la defensa del Estado peruano en no reconocer que justamente este proyecto de alguna manera estaría pues burlándose, vulnerando lo que el país, o sea, el Perú, debería en todo caso proteger, ¿no? Con respecto a las sentencias que deben ser drásticas para aquellos que son sentenciados por casos relacionados a la violación de derechos humanos. Staff de Contadores Tributarios SAT. Comunícate al 992-288-756. Y a los correos gerencia@staffdecontadores.com, asesoría@staffdecontadores.com y fernandoelasesor@gmail.com. Encuéntranos en el www.staffdecontadores.com y en Facebook como Staff de Contadores. Aquí encontrarás todo sobre asesoría contable, tributaria, administración de tributos, diseño e implementación organizacional. Ahora, doctor Quispe, el caso de Harvey Colchado nuevamente toma relevancia en estos últimos días.
dio a conocer que había un pedido de detención preliminar en contra del ex jefe de la DIVIAC. ¿Esto corresponde a su criterio a una venganza, como lo está denunciando la defensa de Harvey Colchado por haber sido justamente uno de los rostros más visibles en este allanamiento en contra de la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, en la casa de Dina Boluarte y también en contra de su hermano Nicanor Boluarte? Mire, yo no me queda la menor duda de que sea una venganza de la señora Boluarte porque se atrevió la DIVIAC a cumplir una resolución judicial. No es cuestión de la DIVIAC que de la noche a la mañana con la fiscal, que no tiene facultades de fallo, hayan querido allanar la casa de la señora Boluarte o el Palacio de Gobierno, sino que ha habido una resolución judicial que lo ha autorizado, y la DIVIAC con la Fiscalía son los que han ejecutado una resolución judicial, por un lado. Y por otro lado, llama poderosamente la atención la actuación del ministro del Interior. ¿Qué ha cambiado desde que el señor Juan José Santibáñez Antúnez fue inspectorado de gabinete de asesores en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Porque se cuestionaba su idoneidad, su conducta respecto a los casos que venía llevando de policías acusados por delitos graves, e inclusive él, a través de diversos medios de defensa constitucionales, lograba que las personas dadas de baja en la institución policial por motivos de falta grave simplemente se reincorporaran y ahora estén trabajando. Entonces, y ahora que el señor Santibáñez viene a decirnos que la DIVIAC es un ente que no cumple con las funciones que debía hacer, que es una división aparentemente, no lo dice, pero aparentemente política, que nació muerta, que le han buscado como que la tercera pierna. Razón, ¿no? El tema de la torta, y ahora supuestamente lo tienen en una de las oficinas redactando. Así es. ¿A quién favorecería y por qué tanto se empeña el señor Santibáñez? Porque el señor Santibáñez está cuidando que su estudio de abogados, y eso hay que denunciarlo, Gisela, porque nosotros estamos viendo los casos, tanto Inti Bryan como de las protestas sociales, las muertes entre 2022 y 2023, que su estudio de abogados está defendiendo a policías y militares investigados. Pero como ya dejó de ser, o mejor dicho, fue nombrado ministro, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se han presentado en los apersonamientos sin el logo del estudio, pero tontamente su abogado, que desde un inicio estaba, ¿no? Ponen como dirección domiciliaria el mismo domicilio del estudio Antúnez, Santibáñez Antúnez, y además también ponen como correo electrónico Santibáñez Antúnez abogado. Entonces, ¿qué está haciendo? Nadie le dice que hay un conflicto de intereses y nadie dice nada sobre este tema. Yo creo que le han sacado varios documentos sobre este punto, pero no sale nada. Lo que en el trasfondo, Gisela, te quiero concluir en esto, que lo que quieren es eliminar una entidad que se ha metido no solamente con la señora Boluarte. Hay que recapitular la vida de lo que ha hecho la DIVIAC. ¿A quiénes ha capturado? A Keiko, ha hecho detenciones del tema de Alan García, a Pedro Pablo Kuczynski, a todas las principales autoridades en ejercicio, y que no les ha temblado la mano para hacer cumplir una decisión judicial. Bien. Entonces, lo que ahora se quiere es simplemente que se elimine ese grupo, que quede en la DIRCOCOR, que dice que tiene las mismas funciones, y que este grupo que tiene tanto tiempo formado y con resultados positivos, pues ahora ya no allane las casas de los niños, otra vez no se allane la casa de congresistas, no se allane la casa de la señora Boluarte, o quizás hasta del propio ministro del Interior. Entonces, acá hay una situación bastante compleja que
está dejando muy mal parado con esta campaña muy potente que están haciendo ciertos medios de comunicación contra el señor Harvey Colchado. Bien, doctor Quispe, ha sido usted muy gentil, le agradezco mucho su participación en este programa. Espero contar con su presencia en otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Muy gentil. A ustedes, muchas gracias. Conversamos con el doctor Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, sobre varios temas relacionados al caso político y también con el tema de Harvey Colchado, que vamos a ahondar más en ello. Vamos al corte y regresamos con más. Hola, soy Andrea Medina y esto es Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, además de todos los equipos de la Liga 1 peruana y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Argandoña y los invito a ver Nacional TV Perú, el canal que une a los peruanos. Aquí usted podrá ver las noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí me interesan. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Seguimos con Detrás de la Verdad y vamos a conversar, ya tenemos a través del hilo telefónico al general Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior, para hablar justamente de todo relacionado al Ministerio del Interior y lo último que se sabe. El ministro Santibáñez ha dado declaraciones en las últimas horas sobre esto que se le está acusando, de estar orquestando, ¿no?, algún plan para tumbarse completamente la DIVIAC y para, de alguna manera, afectar al coronel Harvey Colchado. De hecho, la información que se tenía ayer muy temprano era justamente que la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, había solicitado la detención preliminar de Harvey Colchado. Esto fue denunciado por el abogado del señor Colchado. Y también recordemos que el señor Colchado quiere referirse a los medios, quiere defenderse utilizando los medios de comunicación y ha solicitado el permiso requerido, pero no se le ha brindado de parte del Ministerio del Interior. ¿Cómo está, general? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Nacional y aquí a la orden para las preguntas que usted estime conveniente. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en torno al Ministerio del Interior? Vemos al ministro Santibáñez en las últimas horas muy pendiente con este caso. Hay muchos temas relacionados con la seguridad nacional que nos preocupa y eso lo vemos todos los días en realidad, ni bien prendemos el televisor con las diversas noticias referidas justamente a la criminalidad e inseguridad que cada vez es más alta. Pero vemos al ministro del Interior abocado al tema de la DIVIAC. Se ha denunciado que hay un mal manejo en el fondo de la DIVIAC y se le involucra directamente al señor Colchado. Fíjese, yo no creo que esté abocado únicamente a este tema, porque el caso del Ministerio del Interior tiene una serie de responsabilidades que diariamente se enfrentan. Lo que sucede es que este caso se ha vuelto mediático, obviamente porque la intervención del equipo especial de fiscales, ¿no?, de apoyo a los fiscales, tenía una connotación mediática y obviamente al desmantelarse o al dejar sin efecto la conformación de ese equipo, ha generado todo un tema de medios de comunicación y luego la investigación que ha saltado con relación a la creación
de ese equipo a través de una resolución que no ha tenido los visos legales porque no cuenta con los informes jurídicos correspondientes, ¿no? Entonces ha generado toda esta suspicacia y obviamente la preocupación también de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo aprecio yo esta situación? Bueno, es una unidad más. El tema es que a la división de alta complejidad se le ha dado una importancia que en algunos momentos, por este tema mediático, ha visto superpuestas sus acciones sobre su propia línea de comando. Y eso es un tema que en la Policía Nacional no debe de suceder, toda vez que la columna vertebral de la policía es su disciplina. Entonces, cuando tú tienes una unidad de la Policía Nacional que ya no responde a su comando, sino responde a la Fiscalía o al Ministerio Público, definitivamente hay algo que ahí no está funcionando bien, porque la Fiscalía pide el apoyo a la Policía Nacional. Bajo ningún caso le dice en ese apoyo tú pasas a depender de mí, te olvidas de tu comando policial, ¿no? Eso es lo que justamente se está reclamando por parte... Pero estos allanamientos que han sido muy mediáticos y que alcanzaron también a la propia presidenta Dina Boluarte, no es decisión de la DIVIAC, todo esto lo decide la Fiscalía que está encargada de estas investigaciones. ¿Por qué en todo caso lo que se denuncia es una animadversión institucional? Lo que se denuncia es un abuso de poder en contra de Harvey Colchado, más aún teniendo en cuenta que los allanamientos o las decisiones que habrían afectado a ciertos personajes políticos muy conocidos no son decididos por esta área o por esta división. Bueno, las denuncias son parte del juego político, ¿no? O sea, los que denuncian son los que se sienten afectados y eso juega para toda la población. Sin embargo, hay que referirnos a hechos concretos. Lo que se cuestiona de estos allanamientos, que no están, que no son irregulares, porque están con el soporte del Ministerio Público, del Poder Judicial, lo que se cuestiona es que la línea de acción por parte de la Policía Nacional en ningún caso debe escapar al conocimiento de sus jefaturas, porque si no la hace una unidad independiente, y cuando una unidad es independiente, se puede prestar a situaciones que la comprometan a esta propia unidad. Ya ve, ahora se ve el tema del tema económico, ¿no? De los recursos que ha usado. Es una unidad policial que tiene una dependencia en el Ministerio Público, y cuando va a la ronda de Inspectoría General, que va a todas las unidades de la policía a nivel nacional, no se le permite ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Una institución paralela? ¿Es una policía política? ¿Es una policía que depende de otro estamento? No, es una policía, es una división de la Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, no puede prescindir de su dependencia. ¿Usted no comparte ese argumento de que el coronel Harvey Colchado estaría siendo de algún motivo objeto de venganza por parte del Ministerio del Interior? No, ya lo ha mencionado el mismo ministro en diferentes programas ayer. Lo que se está haciendo es una acción de control sobre una división policial, no sobre Harvey Colchado. Harvey Colchado tendrá que responder en su periodo si hubieron algunas irregularidades. Ayer lo mencionó el ministro en un programa que habían 2 o 3 jefes de esa unidad comprometidos en esta investigación. Entonces aquí hay que aclarar algo, la DIVIAC o la unidad no es el jefe. La DIVIAC es una unidad de la Policía Nacional que está sujeta a un mecanismo de control, y es lo que están haciendo. Si todo está en orden, no va a pasar absolutamente nada, al margen de que sea Harvey Colchado o el coronel que le corresponda durante ese periodo de tiempo. Entonces, no mediaticemos más el tema y dejémosle a la propia Policía Nacional, que es la que tiene que poner orden en el interior de su institución. ¿Se ha mediatizado de forma gratuita, general Rodríguez, o es que justamente las circunstancias referidas al coronel Harvey Colchado, su salida o su suspensión de la DIVIAC, así lo ameritaban? En el sentido que todo esto, digamos, estalla post allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, y días después la suspensión o sanción que recibiera el coronel Harvey Colchado por esta torta que él había publicado en sus estados de WhatsApp y que fue considerado como una afrenta a la Policía Nacional y que mancharía la institución. O sea, ¿esto fue exagerado, considera usted, o es que definitivamente esta publicación atentaría gravemente a la imagen institucional? Bueno, la Policía Nacional tiene sus leyes y sus reglamentos.
Y obviamente que hay situaciones que están contempladas dentro de esa normatividad. Entiendo que es la propia Policía Nacional la que abre los procesos frente a este tema, ya que usted lo ha tocado, de mediatizar también la situación. Se mediatiza pues cuando se coloca esta torta, ¿no?, en una clara referencia al allanamiento a quien dirige la nación, al margen de los cuestionamientos que se tengan o de quién sea la persona y si tiene las condiciones o no para estar sentado en ese lugar. Pero es quien encarna la representación nacional. Y no se puede hacer escarnio, ni siquiera de un superior, dice el reglamento de la Policía Nacional en su aspecto disciplinario, mucho menos pues de un presidente en ejercicio, ¿no? Entonces por ahí es que la institución reacciona y obviamente utiliza una situación contemplada en la normatividad para abrir procesos, y entiendo que sobre eso se inicia toda una investigación que ahora ya va también a la parte de administración de recursos de esta unidad. Ahora, ¿cuál es el panorama que le espera al coronel Harvey Colchado? Usted como conocedor del sector, ¿no?, y sobre todo muy conocedor también del tema institucional con respecto a la policía. ¿Cuál es el panorama que le espera en adelante? Porque a ver, fíjese, sí. Todos los policías están sujetos al reglamento de régimen disciplinario. Si uno ha cometido una infracción o una falta, el panorama que le espera es someterse a la normatividad que tiene la Policía Nacional, y si no, hacer sus descargos y salir absolutamente absuelto de cualquier investigación. No podemos prefijar cuál sea el panorama de un oficial de policía cuando todavía no ha sido sometido a una investigación y no ha concluido. Él quiere hacer sus descargos mediáticamente también, porque justamente en los medios de comunicación es donde se están tocando estos temas y es donde en los últimos días, sobre todo, escuchamos que se involucran casos delicados como manejo de fondos en la DIVIAC que habrían sido de alguna manera mal llevados. Ahora, él ha pedido permiso a sus superiores y se lo han negado hasta el momento. ¿Esto de alguna manera no afecta también al derecho que tendría en todo caso el coronel Colchado en defenderse de la misma manera como se le está atacando? A ver, fíjese, repito, la norma institucional es toda una ley de régimen disciplinario. ¿Usted ha visto algún coronel o comandante jefe de una unidad salir en un programa político a defenderse? No. La respuesta es no, ¿no es cierto? Justamente porque se vela el interés institucional. Entonces, cuando uno tiene que defenderse, se defiende a nivel de su propia institución. Y la propia institución será la que al final emita un comunicado donde diga que concluida la investigación se encontró tal responsabilidad o no se encontró ninguna responsabilidad. Pero aquí lo que está sucediendo es que la preocupación de cierto sector de la prensa es por una sola persona y no interesa aparentemente que se haya transgredido las normatividades de la Policía Nacional, porque supone una situación de venganza o de accionar equivocado. Creo que ahí... Es que llama la atención, general, la seguidilla de situaciones que van justamente dirigidas al señor Colchado, ¿no? El señor Colchado participa de este allanamiento que es totalmente visible, que es mediatizado, que llamó la atención hasta de manera internacional, y luego vienen ese tipo de... La llamada de atención internacional... ¿no? ¿La llamada de atención internacional para usted fue positiva de esa intervención? ¿Se sacó algo o se dañó la imagen del país con esa intervención? Pero es un trabajo que realiza la Fiscalía y que está dentro de sus facultades. Correcto. O sea, entonces, y estamos hablando de una Fiscalía presidenta que está acusada de casos delicados, ¿no? A un oficial, escúcheme, hablemos del trabajo de Fiscalía en ese aspecto y no lo centremos en la acción de un oficial de policía que cumple. Claro, pero una cosa conlleva a otra, general, ¿no? Porque la DIVIAC responde a las decisiones de la Fiscalía encargada de justamente investigar casos delicados en torno a la corrupción en las más altas pero la esferas del DIVIAC poder, ¿no? pertenece a la Policía Nacional, no pertenece al Ministerio Público. Lo que es difícil, general, de entender que esto probablemente no corresponda a una venganza política, porque tras el allanamiento se viene una serie de casos que se están suscitando en contra de una sola persona. Bueno, si usted me pide mi opinión, yo digo que la policía está actuando de acuerdo a ley y está estableciendo sus procedimientos en cuanto a situaciones irregulares que aparentemente se habrían detectado en una unidad policial, al margen de quién sea la persona responsable y en el periodo de tiempo que haya sido eso. Para la Policía Nacional es algo absolutamente normal. Bien.
Muchas gracias, general. Ha sido usted muy gentil. Muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias. Conversamos con el exministro del Interior, general Gastón Rodríguez, bueno, ha sido exministro del Interior también, y está dando su posición con respecto a lo que pasa en el tema de Harvey Colchado, ¿no? En la defensa de Harvey Colchado dice que acá hay una valoración institucional, un abuso de poder total, que tras el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, que fue totalmente mediatizado, que llamó la atención de todo el mundo, en realidad no todos los días pasa eso en ningún país, y que eso significó que posteriormente al señor Colchado se le presentara una serie de acusaciones, denuncias, sanciones. Está supuestamente redactando en una oficina ahí olvidada del Ministerio del Interior, que es o de la policía, que es lo que se tiene de conocimiento, ¿no? Ha pedido también a sus superiores que se dé la posibilidad de que justamente salga a defenderse en diversos medios de comunicación, que es donde justamente viene siendo de alguna manera acusado de parte del propio ministro del Interior, el señor José Santibáñez. Y se le ha negado hasta el momento. Hay reglamentos en la policía que es cierto que tiene que cumplirse, pero es en realidad difícil entender que esto no corresponde a una venganza política, ¿no? Es difícil no creer que lo que está pasando con Harvey Colchado no responda justamente a intereses. No sabemos qué tan oscuros pueden ser dentro de la misma policía o dentro del Ministerio del Interior. Al señor Colchado primero se le endiosaba que cuando estuvo a cargo justamente de los allanamientos, también el caso de Pedro Castillo, en Palacio Gobierno, en la Casa Zarratea, en las viviendas o propiedades de gente muy cercana a Pedro Castillo, su círculo más cercano, familiar. Bueno, el señor Colchado era prácticamente todos los días, con respecto a este caso, se le echaba flores, se reconocía su trabajo, y posterior al allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, después de la torta, su cumpleaños, recordemos, el señor Colchado, le regalan una torta a su personal, y el señor publica en su estado de WhatsApp, ¿no? Una torta que se decía Julio Harvey, y se veía aparentemente un policía con esta especie de torito que le llaman el ariete, con lo que tumban todos los días, en cada allanamiento que realizan, tumban puertas con eso. Y el comunicado de parte de la Policía Nacional era que era una afrenta a la institución policial, que era una falta de respeto gravísima a la imagen de la Presidencia de la República, y desde ahí se le vino la noche al señor Harvey Colchado. Difícil en realidad entender que eso no responde a una venganza política. Vamos al corte y regresamos con la última parte de Detrás de la Verdad. Hola, soy Andrea Medina y esto es Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Además de todos los equipos de la Liga 1 peruana. Y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Argandoña y los invito a ver Nacional TV Perú, el canal que une a los peruanos. Aquí usted podrá ver las noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí me interesan. Staff de Contadores Tributarios SAT. Comunícate al 992-288-756 y a los correos gerencia@staffdecontadores.com, asesoría@staffdecontadores.com y fernando@gmail.com.
Encuéntranos en el www.staffdecontadores.com y en Facebook como Staff de Contadores. Aquí encontrarás todo sobre asesoría contable tributaria, administración de tributos, diseño e implementación organizacional, constitución de sociedades, auditorías tributarias preventivas, capacitación contable tributario, administración de gestión, administración laboral de contratos, implementación de NIF, PDT, PLAN. Todo en el www.staffdecontadores.com. Además, todo sobre inventarios de activos fijos y mercancía e implementación del sistema integrado. Somos Staff de Contadores Tributarios SAC. Comunícate con nosotros al 992-288-756 y al correo gerencia@staffdecontadores.com, asesoría@staffdecontadores.com y fernandoelasesor@gmail.com. Encuéntranos en el www.staffdecontadores.com y en Facebook como Staff de Contadores. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. Está prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo que está fuertemente armado. Ha roto la puerta, hay bastante uso de agentes químicos en este sector. Ustedes observan cómo ha quedado la puerta. Vemos cómo intenta la tanqueta, ahí vemos, está golpeando la puerta de ingreso de Palacio Quemado. Está tratando de ingresar por la fuerza, violentando la seguridad, inclusive la integridad de la Policía Nacional y de los Colorados de Bolivia, que se constituyen en la Guardia Oficial de Palacio Quemado. Así la tanqueta ha golpeado, ustedes lo han visto a través de las pantallas de Telesur, la puerta de ingreso de Palacio Quemado. Por esa puerta, señores televidentes, ingresa el presidente de Bolivia. Están ingresando, ahí lo vemos, la Policía Nacional con el equipo antimotines, garantizando el resguardo de esta puerta que conecta al ingreso de la Casa Grande del Pueblo, donde se encuentra, sabemos, el presidente Luis Alberto Arce Catacora y también los ministros de gobierno, quienes estaban desarrollando una sesión de gabinete, una reunión. Se apostan allí la Policía Nacional Boliviana con escudos antimotines, con equipo antimotín, para evitar que los militares puedan ingresar por la fuerza. Esto es lo que está sucediendo en este momento, a esta hora de la tarde. Pero ya los militares han ingresado con este vehículo oficial. No sabemos si hay heridos o personas que estaban en la parte de atrás de la puerta. Simplemente lo que observamos es que militares están ingresando. Un grupo importante de militares, por lo menos contamos 30 militares que han ingresado a Palacio Quemado, han abierto prácticamente esta puerta que estaba cerrada. Nuevamente repetimos, hace algunos minutos nosotros habíamos visto efectivos policiales que estaban impidiendo que los militares ingresen, es por esta razón que habían cerrado, pero con la ayuda de este vehículo, con esta tanqueta prácticamente han abierto, han roto la puerta de Palacio Quemado. Ahí han quedado vidrios de lo que ha ocurrido en este lugar. Todavía no vemos que existan personas heridas. Ustedes observan cómo ha quedado la puerta. Está prácticamente destrozada. Este vehículo ha destrozado la puerta de Palacio Quemado. Ahí hay personas, ustedes observan que están tratando de abrir. Entendemos que lo van a abrir nuevamente. Han abierto la puerta de Palacio Quemado. Este vehículo ha roto prácticamente. Ustedes han visto en imágenes en directo lo que ha ocurrido. Y nuevamente los militares ya toman prácticamente Palacio Quemado, las puertas, lo que hasta hace algunos minutos no podían porque habían policías, entendemos que en la parte de adentro impidiendo esto, pero ya los militares han ingresado con este vehículo. Bien, ahí observamos muy detalladamente lo que ha pasado ayer en la tarde en Bolivia, cómo esta noticia dio inmediatamente la vuelta al mundo. El presidente de Bolivia, Luis Arce, hace un llamado a través de su cuenta de ex Twitter, y llama a la ciudadanía a movilizarse.
lanza esta advertencia de que habría en la Plaza Murillo un inusual movimiento de tropas, de tanquetas. Esto inmediatamente provocó el pronunciamiento de la diplomacia internacional, pero sobre todo en Bolivia, lo que hemos visto ayer de manera muy detallada, hemos estado siguiendo medios internacionales, medios bolivianos, de cómo es que finalmente este intentona de golpe de Estado, lo cual ahora se considera como una asonada de parte del general Juan José Zúñiga, el comandante general de las Fuerzas Armadas, que terminó con su detención en horas de la noche prácticamente. Primero se le estuvo buscando por todos lados, el señor, recordemos esas imágenes que acabamos de ver, se enfrenta a Luis Arce, ingresa a Palacio Quemado, vemos esa tanqueta que llamó inmediatamente la atención de todos en realidad, cómo logra ingresar con un grupo de militares y cómo se enfrenta cara a cara a Luis Arce y cómo los propios ministros y ministras que se encontraban en este consejo le llaman la atención y le dice: usted está dando un golpe de Estado. Esto no puede ser una dictadura, le dice el señor, piensa lo que está haciendo. Y el general se retira. Y luego la propia población boliviana, que hay que en realidad destacar eso, sale a las calles, sale a la Plaza Murillo y hace correr prácticamente a los militares que se encontraban con sus tanquetas. Y había mucha preocupación durante varias horas sobre la situación que se estaba dando en Bolivia. Cuando el general Zúñiga es detenido, el primero va y se entrega y se dirige a los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que dice? Que esto fue un complot, que fue un autogolpe, que fue armado por el propio Luis Arce, que en medio de la baja popularidad que tiene Luis Arce, porque hay una crisis de petróleo en Bolivia, hay una crisis total con respecto al tema de petróleo y económico en Bolivia, necesitaba levantar su popularidad y se reunió con él, menciona el domingo, y le dijo que para levantar su popularidad tenían que hacer algo. La situación es crítica, supuestamente es lo que dice el general Zúñiga. El presidente Arce me dice que la situación es crítica, me dice que hay que hacer algo. Entonces yo le digo, ¿qué hago? ¿Sacamos las tanquetas? Sí, sacan los blindados. Y supuestamente este general habría respondido a las órdenes del propio Luis Arce, quien en horas de la tarde, ya cuando la situación estaba más calmada, se dirige al pueblo boliviano agradeciéndole que haya salido a las calles, agradeciéndole que se haya movilizado, que se haya recuperado la democracia que por unas horas estuvo ahí bastante endeble, y que mencionaba también que iban a defender el voto de las urnas. Esto en realidad preocupa bastante, ¿no? Preocupa este tipo de asonadas o intentonas tan torpes, no se dan así nomás. El general Murillo no tenía todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, salvo de un grupo. Y enfrentarse a un gobierno, a un presidente electo democráticamente, llama poderosamente la atención, ¿no? Pero esa situación es la que se estuvo dando ayer en Bolivia, mucha reacción de parte de la comunidad internacional. Inmediatamente varias embajadas, entre ellos también la peruana, expresaron su respaldo al presidente Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, expresándole todo su apoyo y rechazando, por supuesto, cualquier intento de golpe de Estado que pueda venir de donde sea. Pero en este caso estamos viendo de la parte de las Fuerzas Armadas un intento como que se da a la antigua, ¿no? Lamentablemente. Vamos a escuchar justamente al presidente Luis Arce dirigiéndose al pueblo boliviano. ¡El pueblo está dicho! ¡Para los militares ¿No me van a hacer caso? ¡Basta solo, presidente! Ministerial, ahí vemos a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también están autoridades de Estado, mientras esperamos, ahí lo tenemos, vamos a escuchar lo que sucede. Hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia, y aquí estamos firmes en Casa Grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente
muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva la... Bueno, ahí escuchábamos al presidente Luis Arce Catacora dirigiéndose al pueblo boliviano después de esta intentona o asonada golpista de parte del general Juan José Zúñiga, quien ya se encuentra detenido, hay que decirlo, y lo que ha provocado también el pronunciamiento, como ya lo hemos dicho, de diversas embajadas de diversos países que han expresado su respaldo al presidente Luis Arce. Pero en medio de todo esto, que ya lo hemos narrado de manera detallada, está esta denuncia que hace el propio Zúñiga, quien manifiesta minutos antes o segundos antes de haber sido detenido, de que esto sería un autogolpe que habría estado orquestado por el propio Luis Arce. Vamos a conversar ese tema con el analista internacional Francisco Belaúnde, quien ya lo tenemos conectado a través del hilo telefónico. ¿Cómo está, señor Belaúnde? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, usted, ¿cuál es la lectura que le da a este tema que ayer desde las 2 de la tarde concitó la atención de todo el mundo? Mire, esto todo parece indicar que ha sido una aventura de un general sin mucho apoyo. Este señor Zúñiga, que fue nombrado comandante general del ejército, digamos, las Fuerzas Armadas Bolivianas, parece que según, digamos, apenas fue nombrado, comenzó a comportarse como un político, que, digamos, hacía incluso, se reunía con campesinos, casi tipo meeting, ¿no?, donde poco lo recibían con flores y demás, y se hacía llamar el general del pueblo. O sea, ya había unos antecedentes de parte de este general que se estaba comportando más como político que otra cosa. Y pocos días antes, él comenzó a opinar sobre la política. Dijo que tenía confianza, que las partes enfrentadas en Bolivia iban a dialogar, o sea, converteros que no le correspondían a un militar. Y entonces lo que pasó es que comenzó a correr el rumor de que Arce lo iba a destituir. Entonces, todo parecería indicar que este general finalmente intenta dar el golpe porque estaba a punto de ser destituido. Ahora, un golpe bastante torpe, ¿no? Un golpe bastante torpe, ¿no? Bastante sui generis, ¿no? Bueno, acá también tenemos ejemplos de golpes torpes. Hace poquito, ¿no? Y con Pedro Castillo. Hace poquito. Y justamente tocando el tema peruano, con este intento fallido, golpe de Estado de parte de Pedro Castillo, que fue bastante ridiculizado, no solamente allí en el Perú, sino también en la comunidad internacional, es que un general que sabe que para digamos, si queremos dar fuerza a la intención que tenía este general, que sabe que debería contar con el respaldo de todas las Fuerzas Armadas para poder dar un golpe de Estado de esta magnitud, no haya contado con este respaldo y se haya atrevido a tumbar con una tanqueta la puerta de Palacio Quemado y a enfrentarse cara a cara con el propio Luis Arce. Claro, él pensó que como tenía mando, como era el comandante general, lo iban a obedecer, ¿no? Y al final solamente fue un pequeño grupo el que lo acompañó y nada más, ¿no? Entonces, efectivamente, otro personaje que hace de opereta, ¿no? Que se lanza a hacer un intento de golpe sin tener ningún tipo de apoyo, ¿no? Felizmente, porque efectivamente ya no estamos para golpes de Estado en ninguna parte de América Latina, en el mundo general, ¿no? Pero lamentablemente, pese a los 200 años que tenemos de independencia, todavía estas cosas se dan, ¿no? Todavía vemos que a la fuerza, que a la mala, que con el poder de las tropas se intenta de alguna manera tumbar el poder y torcer el deseo popular que se ve en las urnas. Sin duda, lo que pasa es que últimamente el autoritarismo ha tomado se disfraza, ¿no? Porque ahora son gobiernos elegidos, como estamos viendo en varios países de América Latina, gobiernos elegidos, autoridades elegidas, que digamos, comienza también a debilitar la democracia con su comportamiento, ¿no? Entonces, si bien es verdad, es una buena noticia que ya los golpes militares ya no tienen éxito, ya no se intentan casi, salvo algunos casos como de todas maneras, hay este autoritarismo que se está dando en varios países, hemos visto Chávez, ¿no? Nicaragua, bueno, ahora El Salvador también, en varios países que están cayendo en el autoritarismo, lamentablemente. Ahora, este argumento que él da minutos antes o segundos antes de estar detenido, de que todo sería un autogolpe orquestado por el propio Luis Arce, en medio de un nivel de impopularidad que es cada vez más preocupante, ¿tiene fuerza? ¿Tiene alguna lógica? ¿Qué lectura le da? No, aparentemente, por lo que he podido ver lo que está pasando en Bolivia, creo que eso sería básicamente un recurso
para tratar de salvarse, ¿no? Pero en realidad pues no parece que eso fuera así, no hay ningún indicio, por lo menos más allá de lo que él pueda decir, ¿no? Que el presidente Arce haya montado esto con él, ¿no? Por lo menos hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba más allá de lo que este general ha dicho. Además sería bastante torpe, ¿no? El querer levantar la popularidad en base a un ardid, en base a una mentira que a todas luces se pierde fuerza cuando ya empiezan a investigarse. Así es, no, sería absurdo, por eso que hasta ahora por lo menos esta versión no tiene mayor asidero, ¿no? Ahora, lo cierto es que el presidente Luis Arce sí está enfrentando diversos cuestionamientos por la crisis que está también azotando a Bolivia, con el tema de la escasez de dólar y también la escasez de combustible. Justamente un país como Bolivia, muy rico en combustible, se ve en los últimos meses, sobre todo perjudicados por este tema. Esto, ¿de qué manera podría, digamos, de alguna manera beneficiar al señor Luis Arce, esto que hemos visto ayer? Bueno, obviamente esto lo beneficia, sin duda. Ahora, esto hasta cierto punto, porque mientras no se resuelva el tema de la falta de dólares y la falta de combustible, pues igual la gente va a seguir protestando. Digamos, esto le va a dar cierta fuerza. Pero de todas maneras, la gente al final siente que no puede importar combustible, que las empresas no pueden importar insumos para producir porque no hay dólares. Pues, al final la gente igual va a protestar, los camioneros, todo el mundo va a seguir con sus protestas. Y además no hay que olvidar que encima sigue la pelea con Evo Morales. Evo Morales quiere ser candidato, como él mismo dijo. Y Luis Arce quiere irse a la reelección. Así es. Entonces, los problemas para Arce no han terminado. Se dice por ahí, bueno, surgió la versión que que Rusia estaría dándole una mano a Arce en el sentido de enviarle combustible, ¿no? Incluso hubo el diario La Tercera de Chile que dijo que incluso había llegado ya un barco a puerto chileno con combustible para Bolivia, pero después eso ha sido desmentido, entonces no se sabe muy bien, ¿no? Y que incluso ese combustible se había pagado no con dólares sino con moneda boliviana, lo cual sería para Arce sería una maravilla, pero finalmente esa noticia no ha sido confirmada, no sé, pero en todo caso él necesita resolver el tema de los dólares, en todo caso del combustible. Claro, se encuentran severamente distanciados de Evo Morales, ¿no? Lo que algunos consideran que... a muerte, porque justamente uno quiere ocupar el lugar del otro. Exactamente. Entonces, siguen peleados y la pelea va a continuar. Porque Evo Morales no va a renunciar, ya ha demostrado Evo Morales que lo que le interesa es el poder. Y si tiene que hacer todo lo que sea necesario, pues lo va a hacer. ¿Y quién tiene más fuerza con respecto a la simpatía popular? ¿Señor Luis Arce o el señor Evo Morales? Bueno, creo que en estos momentos políticamente me parece que Arce está en mejor postura, ¿no? Porque el MAS, que es un partido que reúne varios movimientos sociales, los movimientos sociales que componen el MAS se han alineado con Arce, pero claro, Evo Morales es el presidente del partido, entonces ahí hay una división, y para tomar decisiones tiene que hacerse entre los movimientos sociales y Evo Morales, o sea, hay un impasse, ¿no? Pero en general Arce creo que está en mejor postura política, salvo pues que no se resuelva el tema del combustible y hay una explosión, ¿no? Ahora, ayer se dio un baño de popularidad después que ocurrido este tema bastante preocupante, ¿no? Estas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que ver a un general tumbando la puerta de Palacio Quemado, encarando directamente al propio presidente de la República, y luego veíamos a Luis Arce tomando juramento a un nuevo comandante y después lo veíamos dándose un baño de popularidad. O sea, el respaldo de la ciudadanía ha sido justamente, creo que el esperado por ellos, ¿no? Sí, no, eso es muy importante. Yo creo que la gente ha demostrado claramente que ya no quiere más golpes de Estado, ¿no? Yo creo que acá eso es un dato que es esperanzador, ¿no? En medio de todos los problemas que tiene Bolivia, es un dato importante, ¿no? Y del que hay que felicitarse, por supuesto. Claro, porque es la misma gente quien va a la Plaza Murillo y prácticamente hacen correr a los propios militares, ¿no? Se quedó completamente solo Zúñiga. Así es, exactamente. Bien, muchas gracias, señor Belaúnde, ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias, hasta luego. Y conversamos con el analista internacional, señor Francisco Belaúnde, sobre lo que
Lo que pasó allí en Bolivia, y evidentemente eso dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, nada más. No es muy usual, hay que decirlo, que un presidente elegido democráticamente como es Luis Arce, independientemente de los cuestionamientos que pueda tener en su gestión, lanzara un mensaje de la magnitud como el que lanzó ayer. Hacía un llamado a la ciudadanía, pedía que se movilicen en las calles, porque mencionaba que notaba presencia de tropas en la Plaza Murillo. Y fue finalmente lo que vimos segundos después. Cómo es que este general, un tanto díscolo, no sabemos qué es lo que quería, en realidad bastante torpe su intento de golpe de Estado. No contaba con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo se lanzó, tumbó la puerta principal de Palacio Quemado y se enfrentó cara a cara con el propio Luis Arce y lo desautorizó. Se dio media vuelta, el señor Luis Arce le llamó a la reflexión y no solamente él, quienes se encontraban también en el Consejo. Recordemos que estaba reunido con todos los ministros. Había una ministra que le llamaba la atención de manera muy enérgica, le decía: general, ¿qué está haciendo usted? Usted va a ser recordado como un golpista, va a ser recordado como un dictador, ¿qué es lo que está haciendo? Reflexiones, se dio media vuelta y se fue. Pero sí hay que reconocer, y ayer también he compartido esto en mis redes sociales, hay que reconocer mucho que la ciudadanía boliviana se haya puesto de pie. Independientemente si la gestión de Luis Arce sea buena o mala, fue elegido democráticamente en las urnas. Y esto que hemos visto ayer prueba que finalmente la ciudadanía boliviana no quiere golpes de Estado. Estos golpes de Estado absurdos, a la mala, con tanquetas, con el poder de las armas, evidentemente no lo quieren, porque inmediatamente se fueron a la Plaza Murillo. La propia gente, la propia ciudadanía boliviana, fueron y prácticamente hicieron correr a los militares, a los pocos militares que se encontraban apostados todavía en la Plaza Murillo. El general Zúñiga tuvo que correr y después en horas de la tarde, casi como para las 6:30 de la tarde, termina entregándose ante la policía boliviana. Y cuando él da su descargo, se dice: no, yo me reuní con el presidente Luis Arce, me llamó, me dijo que esa semana iba a ser crítica y que necesitaba hacer algo para levantar su popularidad. Y yo le dije: entonces, ¿qué hago, presidente? ¿Sacamos las tanquetas? Sí, saca los blindados. Y supuestamente él mencionaba que estaba respondiendo a una orden propia de un autogolpe del presidente Luis Arce, ¿no? Inmediatamente lo capturaron, lo detuvieron y de ahí no tenemos mayores noticias. Algo que va a ser puesto a disposición de las autoridades y va a ser apresado. Vamos a leer algunos comentarios, a ver si me permite producción, antes de irnos ya, por favor, antes de irnos antes de terminar el programa. Algunos seguidores que han estado participando y que por supuesto agradecemos muchísimo su participación. No se olviden que estamos en Nacional TV Perú, nos pueden seguir en Win TV, también en el canal 59 y 41 y en todas las plataformas digitales que cuenta Nacional TV Perú y también en todos los canales alianzas, porque tenemos muchas alianzas con otros canales donde se replica también los programas que nacen y que son difundidos desde Nacional TV Perú. Vamos con Hugo Guti, dice: el premio para el mejor actor del mundo, se refiere a Alberto Fujimori. A ver, George Fresh dice lo siguiente, lo que mató a los estudiantes, ¿quién dijo algo? Y ahora pobrecito, se ha roto su pierna. Bueno, están haciendo un comentario referido a la salud del señor Fujimori que creo que no es correcto, ¿no? A ver, ¿qué más mensajes con respecto a los temas que hemos tocado? Y Juan Jacinto dice: todo corrupto debe ser investigado. Porque está la derecha, ahí lanza una lisura que no vamos a reproducir, que está fregando al país de alguna manera. Y eso es lo que nos alcanzan a través de las redes sociales, más mensajes con respecto a los temas que hemos tocado aquí, que por supuesto agradecemos que puedan participar siempre con el respeto requerido. Compartan este programa, compartan en sus grupos, en sus páginas principales, sus muros de Facebook, en los grupos que ustedes tengan, y déjenos también por supuesto sus comentarios, porque este programa está hecho para ustedes. Hemos llegado ya al final de Detrás de la Verdad. Se despide de ustedes Gisela Sotelo con la producción de Susana Díaz. Permiso. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.